Abrimos el espacio de salud bucodental en la Clínica Dental Navarro y ya nos acompaña Juan Antonio Navarro. Muy buenas, Juan Antonio, gracias por acompañarnos. Y hoy de nuevo vamos a ver un caso más complejo que los que hemos visto en las últimas semanas, porque va a requerir de varias técnicas, va a requerir del aumento de hueso, por ejemplo, y de otros implantes que son necesarios para reconstruir del todo esa sonrisa. O sea que, bueno, algo muy completo, vamos a ver. Sí, bueno, vamos hablando cada semana de diferentes temas, que sí, aparatos, odontología estética, lo de la sonrisa gengival que habíamos visto en la semana anterior, y bueno, ya en esta semana nos íbamos a andar en un tema, este tipo de tratamientos. Esta paciente tenía deficiencias a nivel de los tejidos, a nivel del hueso. Teníamos que hacer una rehabilitación completa, pusimos implantes, hicimos una técnica que se llama elevación de seno. Los senos son cavidades que tenemos en la zona posterior del maxilar superior, que están llenas de aire, y que si en las zonas posteriores no hay hueso, lo que hacemos es hacer una ventana, introducir hueso para poder ganar esa cantidad de hueso perdida. Y son tratamientos que también pues llevan mucho más tiempo. Con esta paciente estuvimos de tratamiento pues algo más de un año, porque para que puedan prender esos injertos necesitamos 9 meses para que ese injerto, ese biomaterial que nosotros utilizamos y que mezclamos con un hueso autólogo del propio paciente, sí que demanda pues en muchos casos entre 6 y 9 meses para que pueda prender y ese biomaterial se convierta en hueso natural. Y luego, pues bueno, con respecto a las cirugías, hemos puesto esta imagen, que es en la imagen previa a la cirugía con la paciente. Vemos que tiene, estos son unas gafas. Las gafas que le ponemos ahí, damos diferentes posibilidades. Lo que queremos es transmitir a los espectadores que ahora ya tenemos un abanico de posibilidades para que las cirugías sean lo más llevaderas posibles y los pacientes puedan estar lo más cómodos posibles. Que son pacientes que vienen con mucho miedo, pues en muchos de los casos lo que hacemos es medicarles para que estén medio adormilados en la cirugía. Hay otros pacientes que incluso les sedamos con óxido nitroso, que son unas máscaras, para que de esa manera, y con unas sondas nasales, para que de esa manera no se enteren de nada durante la cirugía. Y ahí incluso tenemos un equipo de anestesistas que vienen a nuestra clínica y pueden dormirle al paciente si son cirugías muy largas. Pero bueno, lo que decíamos, diferentes posibilidades para que el paciente esté cómodo. En este caso, pues bueno, la paciente le dimos la posibilidad de ponerle unas gafas. En estos casos que vamos a estar bastante tiempo y que son pacientes que, oye, mira, no quiero ver la luz ni escuchar el ruido de la turbina o del micromotor de la clínica, pues le ponemos con estas gafas, se le pone una película, con los auriculares va escuchando la película, y de esa manera pues para ellos es más llevadero y pueden estar más tranquilos. Bueno, lo que veíamos cuando acudió la paciente a nuestra clínica es que tenía un defecto a nivel del incisivo lateral. Lo que deben de saber los pacientes es que una vez que pierde el paciente el diente actúa como si fuera el andamio del hueso, manteniéndolo. En el momento que pierde esas piezas, ese hueso poco a poco se va resorbiendo y va perdiendo hueso y va perdiendo tejido. Entonces tenemos que recuperar esa cantidad de hueso y tejido perdido, y por eso en esta zona tuvimos que hacer injertos de tejido, aparte de un injerto de hueso, porque presentaba también un quiste. También veíamos cómo tenía un diente más oscuro. Estos dientes más oscuros, bueno, vamos a ver en la imagen anterior, luego veremos otra de frente que se ve con más claridad, pero bueno, lo vamos comentando. Este diente que es más oscuro, los dientes más oscuros en el frente anterior en muchas ocasiones son por traumatismos, golpes que lo que ha hecho ha sido necrosar el diente, y ese diente con el paso de los años va cambiando la coloración. Lo que hay que hacer es desvitalizarlo y se puede blanquear, ¿vale? En este caso no optamos por blanquearlo porque presentaba más dientes con la misma coloración. Estos son dientes que están desvitalizados, y al estar desvitalizados, pues bueno, poco a poco se van tiñendo. Como también, aparte de desvitalizados, vemos que tenían reconstrucciones y que estaban rotos, pues en estos casos optamos por ponerle fundas para poder recuperar el color. Va a ser mucho más predecible, evidentemente, con una funda que con un blanqueamiento interno. Y cuando son dientes que apenas tienen estructura remanente sana, optamos por el tema de las fundas o las coronas, que como hemos dicho en otros programas, son cofias que van bañadas, cofias de metal que van bañadas en cerámica, para de esa manera poder recuperar esa anatomía perdida. Aquí en esta imagen frontal lo vemos con más claridad, vemos como el diente también estaba teñido. Aquí también optamos, en lugar del blanqueamiento, como tenía zonas con reconstrucciones, con el blanqueamiento interno, la reconstrucción no va a cambiar de color. Entonces en esos casos también optamos por el tema de las coronas, y en el otro lado también presentaba
esa era una corona, pero en una zona posterior, con lo que en estas zonas posteriores el que tenga la encía retraída, que esto es lo que suele suceder con el paso de los años, que esto no lo hayamos hecho nosotros, pero bueno, con el paso de los años se puede retraer la encía y ver el margen de la corona, pero como era una zona posterior, la corona no estaba mal, así que en ese momento optamos por mantenerla. Y aquí lo que veíamos, si se dan cuenta los espectadores, vemos como hay una solución de continuidad que se interrumpe junto en la zona donde falta esa pieza, por la pérdida de hueso y por la pérdida de tejido en ese lado. Bueno, aquí vemos también, aquí si nosotros hubiéramos colocado un implante y no hubiéramos hecho un injerto de tejido, el problema que hubiéramos tenido es que ese diente hubiera sido más largo que los dientes contiguos. Entonces, muchas veces deben de saber los espectadores que es tan importante el aumento de hueso como el aumento de tejido si queremos obtener una excelencia estética en ese frente anterior. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, lo que veíamos aquí. Bueno, estos son los senos. Esta imagen tan radiolúcida que vemos en los extremos, tan oscura, corresponde con aire. Son cavidades de aire que tenemos en las zonas posteriores, como decía, del maxilar superior. Y aquí veíamos que la lámina de hueso era muy pequeña. Aquí teníamos pues 1,5 milímetros, 2 milímetros de hueso como mucho. Entonces, el colocar el implante, los implantes son de unos 11 o 13 milímetros. Sería imposible, el implante no tendría estabilidad y por eso lo que hay que hacer es lo que comentábamos. Hacemos una ventana en la zona del seno, rellenamos con un biomaterial, la sellamos y esperamos esos 9 meses para que ese hueso se convierta en hueso natural y poder posteriormente colocar los implantes. Creo que los colocamos de manera simultánea, pero hay en ocasiones que si el implante no tiene estabilidad lo hacemos de manera diferida, es decir, primero colocamos el hueso y cuando ese hueso se haya convertido en hueso natural colocamos el implante. Seguimos viendo en las imágenes, luego en la parte anterior, donde tenía ese defecto, hablando con la paciente, porque nosotros es primordial hacer una buena anamnesis, hablar con el paciente, el motivo de la consulta, qué es lo que quieres realmente. Entonces, si el paciente nos dice, oye, pues mira, yo quiero que me dejéis estéticamente perfecta, quiero que me repongáis las ausencias, y ella, en esa misma historia clínica, nos contó que en la parte anterior había tenido un quiste pues muy voluminoso, que deben de saber que los quistes son formaciones con bacterias que lo que hacen es irse comiendo el hueso, se van comiendo el hueso, perdón. Entonces, al comerse el hueso había generado un defecto en esa parte superior. En la parte inferior también habíamos hecho imágenes, habíamos hecho radiografías y habíamos visto también que tenía defectos de hueso o carencias que luego veremos cómo suplimos. Bueno, aquí lo que vemos, esta es una de las elevaciones de seno, lo que comentábamos, hacemos una ventana, en esa ventana accedemos a los senos, rellenamos esas cavidades con ese biomaterial y luego las sellamos con una membrana de colágeno para que de esa manera el hueso que hemos metido dentro quede estanco. Aquí vemos en la parte anterior cómo hemos colocado el implante. Espero que las imágenes, como ya hemos comentado en algún programa, no resulten desagradables a algún espectador, pero bueno, es que es más sencillo con imágenes poderles explicar perfectamente cuáles son los pasos que seguimos durante el tratamiento. Aquí veíamos pues lo mismo. El problema que tenemos es que al colocar el implante, como el quiste se había comido todo el hueso, parte de las espiras del implante quedaban expuestas. Entonces, esas espiras tenemos que cubrirlas. ¿Cómo las cubrimos? Vemos cómo se ve el defecto con esa imagen radiolúcida. Y al cubrirla, la cubrimos, como decíamos, siempre mezclamos hueso leofilizado con hueso del propio paciente. El hueso del propio paciente lo obtenemos o bien de las ramas mandibulares o bien del mentón, para que de esa manera hacemos un pack de 1 a 1 de esas concentraciones, para que de esa manera ese hueso natural aporte pues, los osteoblastos y células, para que de esa manera se pueda regenerar mejor ese hueso artificial que es hueso leofilizado bovino. Y todo ello lo cubrimos con una membrana de colágeno que posteriormente fijamos con unas chinchetas para que de esa manera esa regeneración quede inmóvil y pueda prender mejor. Aquí vemos luego en esa parte anterior lo que hacemos, lo que habíamos dicho. Si nosotros solo nos hubiéramos preocupado por aumentar el hueso, hubiéramos incurrido en un error porque tenía un defecto también a nivel de la encía. Entonces tuvimos que coger tejido de la zona del paladar. Como habíamos dicho también en otros programas, el tejido lo podemos coger o bien del paladar o bien también hay tejido artificial, aunque nosotros recomendamos los tejidos autólogos. Al igual que hay tejido artificial, ahora también deben de saber los espectadores que también podemos optar a hueso de cadáver. Pero nosotros siempre recomendamos el tejido autólogo, tanto el hueso como el tejido, siendo el propio paciente, pues funciona muchísimo mejor, ¿vale?
cogimos tejido de esa zona, luego una vez que hemos cogido tejido sellamos esa zona con unas membranas de colágeno para que de esa manera genere una hemostasia mejor. Ese es el injerto que hemos obtenido y el injerto que posteriormente colocamos en forma de silla de montar para devolver el volumen perdido de los tejidos. Esta es la elevación de seno del otro lado, ¿vale? Como habíamos dicho, necesitábamos una elevación de seno bilateral porque no tenía hueso en ninguna de las dos zonas posteriores. Era una paciente joven, tiene dientes anteriores y posteriores, podríamos haber optado por un puente, pero deben de saber que eso al final es retrasar lo necesario. Entonces, si nosotros hacemos un puente, estropeamos dientes sanos y el hueso que no tiene dientes y que se va a ir perdiendo con el paso de los años, lo único que estamos consiguiendo es que el día que falle alguno de esos pilares nos vamos a exponer a una situación todavía más compleja y con menos hueso. Entonces, lo que recomendamos es que, aunque en algún momento les pueda a los pacientes complicar o les pueda dar reparo el dar ese paso, tienen que animarse, ¿vale? Porque si no, con el paso del tiempo las condiciones anatómicas empeoran. Y esta es la zona posterior que veremos luego en imágenes, como también habíamos regenerado. Prácticamente era una paciente que llevaba muchos años con las ausencias y, como decimos, cuantos más años, menos hueso tiene el paciente para poder hacer los tratamientos. Esta es la imagen previa. Vemos como en esta zona posterior como prácticamente teníamos 1 milímetro, como todo esto es una cavidad llena de aire. En las zonas posteriores también veíamos realmente, para que el tratamiento funcione bien, necesitamos unos 6-7 milímetros de anchura de hueso. Presentaba solo 4 milímetros con 7 y necesitábamos aumentar esa anchura, entonces también optamos por la regeneración abajo. Esta es la imagen del otro seno y estas son las imágenes con los implantes y con las regeneraciones. Aquí vemos cómo hemos conseguido meter todo ese volumen de hueso tanto en un seno como en el otro, para que de esa manera todas las espiras del implante pues queden perfectamente cubiertas de hueso. La paciente en este caso optó porque no quería ponerse más implantes, con lo que nos limitamos más a una zona más anterior. En estos casos suele ser por a lo mejor pues por opciones pues económicas y demás. Pues hay pacientes que no quieren reponer todas las piezas, pues en esos casos, como decimos, pues pusimos estas zonas más anteriores, pusimos los implantes. Vemos como en la imagen esta trabeculación corresponde con el biomaterial que hemos colocado, que se ha convertido en hueso natural, y como vemos que todo el implante queda perfectamente cubierto por el biomaterial que hemos colocado en esta zona anterior. Pues bueno, no se aprecia claramente, pero este es el hueso que hemos colocado en esa parte anterior, para que de esa manera lo que nosotros queremos, y como nosotros decimos, lo que queremos es que sea lo más longevo posible. Nosotros queremos que cuando el paciente vaya viniendo, no queremos que sea un tratamiento para 5 o 10 años, queremos que sea un tratamiento para toda la vida. Por eso necesitamos que esté el implante perfectamente cubierto de hueso y perfectamente cubierto de tejido. Aquí vemos cómo seguimos perfectamente. Muy importante con el tema de los implantes es que sigan perfectamente pues la trayectoria del reborde óseo que tenemos, para que de esa manera esté perfectamente colocado. Vemos ahí en el otro lado, también vemos cómo el implante queda cubierto de hueso, y esto es lo que se denomina elevación de seno, ¿vale? Porque lo que hacemos es todos los tejidos del seno levantarlos con esos biomateriales que utilizamos. En esta parte anterior habíamos ganado todo este volumen para poder eliminar ese defecto que presentaba por el quiste, y luego el paciente, cuando se fue, pues en la parte anterior no le vamos a dejar mutilado con esa ausencia y ese espacio tan antiestético. Entonces lo que le hacemos es pegarle un diente que lleva esos brazos, va pegado a los dos dientes contiguos, no estropeamos los dientes de al lado, sino que va solo adherido, para que cuando el paciente se vaya, vemos ahí cómo está pegado, para que cuando el paciente se vaya de la consulta, pues hombre, no se vaya con esa ausencia, y así puede aguantar. Estábamos hablando de que si tenemos que hacer regeneraciones óseas, nos vamos entre 6 y 9 meses. No podemos dejar al paciente 9 meses sin un diente anterior. Los dientes posteriores evidentemente no tienen esa relevancia. Seguimos viendo las imágenes y luego ya procedimos, una vez que ya se habían integrado los implantes y que pasábamos a la fase protésica, pues tallamos esos dientes que tenían esas coloraciones tan llamativas, tan oscuras, pues para de esa manera no solo cambiar el color, sino también protegerlos, porque eran dientes que estaban pues muy comprometidos, como habíamos comentado. Nada, vemos cómo están posicionados los implantes, cómo habíamos tallado las piezas que necesitaban pues estar protegidas para no estropearse. Aquí vemos una corona que tenía ella muy antigua, ya están en desuso, son coronas de acero que se utilizan más utilizadas en niños
que en adultos. Nosotros ni siquiera las utilizamos en niños porque preferimos hacer reconstrucciones con composite. Pero bueno, ella la tenía, tampoco no estaba mal, con lo que los tratamientos que no estén mal preferimos dejarlos e irlos controlando. Y sabemos que es la parte inferior donde hayamos colocado el implante y hayamos tallado la pieza contigua. Y este ya es el tratamiento acabado. Lo que hemos conseguido es que, bueno, unificar todos los dientes. Es cierto que, bueno, aquí quizás genera más pliegues por el volumen de tejido que habíamos ganado, pero esos pliegues o cicatrices deben de saber los espectadores que en muchas ocasiones se liman, o sea, lo que hacemos es fresarlos, los limamos y quedan perfectamente, ¿vale? Es que son imágenes del caso recién colocado. Vemos cómo hemos igualado pues el color de todos los dientes, hayamos puesto fundas en esos dientes que tenía tan oscuros. Y pues bueno, vemos en esas zonas posteriores y ya no quería ponerse esas piezas tan posteriores, con lo que preferimos ponerle una pieza ancha en una zona donde realmente la pieza que debería llevar es un premolar, pero para que ella pueda masticar y estéticamente bien, pues le pusimos una pieza más ancha que corresponde con un molar de 12 milímetros en lugar de un premolar de unos 7 milímetros. Esta pieza posterior es la corona antigua y, como habíamos dicho, pues no nos interesaba cambiarla porque es una corona que está bien. Pues cuando haya algún problema ya la cambiaremos. Estéticamente no nos iba a generar ningún problema. Tiene algunos empastes antiguos, pero tampoco estaban mal, así que los íbamos controlando. Este es el aspecto de la paciente y bueno, vemos pues que ya no presenta ningún defecto. Vemos la uniformidad en la sonrisa, el color que se ajusta perfectamente, la arquitectura gingival, y como hemos podido pues recuperar esa anatomía, esa función que tenía perdida, y devolverle una sonrisa espléndida a la paciente para que de esa manera pueda volver a hacer su vida cotidiana. Pues como ven, un tratamiento complejo pero bien planificado, y por tanto ha surtido efecto y ha logrado esa sonrisa estética que buscaba la paciente, y ese otro objetivo que se marcaba Juan Antonio, que es que fuera un tratamiento duradero en el tiempo y que fuera ya para toda la vida. Así que bueno, que estamos hablando aproximadamente de un año de plazo, Juan Antonio, ¿no?, para realizarlo. Luego van a tener toda la vida detrás para disfrutar. Lo de toda la vida, nosotros siempre se lo decimos, ¿pero cuánto me va a durar toda la vida? Toda la vida dependiendo de lo que te comprometas con el tratamiento. Si tú te comprometes, adquieres unos buenos hábitos, eres disciplinado, vienes a vernos regularmente, te cepillas de manera correcta, en principio nosotros nos responsabilizamos del tratamiento y no debe dar ningún problema. Es para toda la vida si ustedes quieren y si ustedes también se comprometen. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias a vosotros.